8 dice que Lot era considerado como una persona justa. Pero a pesar de ser considerado como una persona justa, Lot vivía rodeado de un ambiente de pecado que era tan ofensivo delante del Dios del cielo. El pecado de las ciudades de Sodoma y Gomorra habían llegado al extremo, habían llegado de tal manera que ahora, óigase bien, delante de Dios aquella nación era terrible. Los ángeles habían llegado a la casa de Lot. Él porfió con ellos. Ellos entraron a la casa, le lavó los pies, los atendió maravillosamente. Pero de repente los hombres de la ciudad de Sodoma y Gomorra rodearon la ciudad, la casa de Lot. ¿Y para qué la rodearon? Dijeron: Lot, hemos visto que han entrado personajes hermosos a tu casa. Sácalos para que los conozcamos. Los hombres eran tan corrompidos que la palabra conocer en ese versículo no significa: yo quiero saber qué clase de color es la persona que entró a tu casa, quiero identificarla, quiero saludarla. No, la palabra conocer en este versículo significa: queremos tener intimidad con ellos. Porque los hombres de la ciudad eran tan corrompidos, eran homosexuales, eran tan pervertidos sexualmente, que querían conocer íntimamente a aquellos varones que habían entrado en la casa de Lot. Si no, compare usted Mateo capítulo 1 versículo 25. Dice que José no conoció a María, su mujer, hasta que después que dio a luz a su hijo Jesús. En otras palabras, María dejó de ser virgen. En otras palabras, José tuvo intimidad con ella después que nació Jesús, según Mateo capítulo 1 versículo 25. Génesis dice que Adán conoció a su mujer Eva, es decir, tuvo intimidad con ella y le nacieron hijos. Cuando dice la Escritura que aquellos hombres rodearon la casa, querían conocer a los siervos que habían entrado en la casa de Lot, querían tener intimidad con ellos. El pecado era tan grande y Lot les dice: ¿por qué van a hacer esta maldad? Le voy a sacar a mis hijas, ellas están vírgenes, para que hagan con ellas lo que ustedes quieran. Y ellos dijeron: no queremos mujeres, queremos hombres. El pecado era tan grande que ese era el ambiente en el cual Lot estaba rodeado. Y cuando los ángeles le dicen a Lot: escapa por tu vida, le estaban diciendo primero: escapa de ese ambiente de pecado del cual estás rodeado. Ustedes y yo sabemos que la Biblia dice que el sabio del mal se aparta. y se aparta. Por favor, entendamos por qué Lot no se había salido de en medio de ese ambiente de pecado. El nombre Lot significa de rostro cubierto. Entendemos por qué Lot no tenía la capacidad de poder salir de ese ambiente de pecado en el cual estaba rodeado. Posiblemente aquellas personas que digan: yo me considero una persona buena, pero aún así queremos decirle esta tarde que a usted también es un pecador delante de Dios. Aunque usted, mi amigo, se considere una persona buena, la Biblia dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
La Biblia enseña que todos somos pecadores. Pero posiblemente usted esté viviendo en adulterio, en fornicación, sea usted una persona ladrona, mentirosa, alcohólica, drogadicta, mal hablada, chismosa, quizás sea brujo y me esté oyendo esta tarde, o usted visite los centros de brujería. Cualquier pecado delante de Dios es desastroso, porque la paga del pecado es la muerte. Amén. Cualquiera que sea su situación, Dios le dice esta tarde: escapa de ese ambiente de pecado en el cual estás viviendo. Escapa de ese ambiente de pecado en el cual está viviendo. Dios le dice: escapa hoy de ese ambiente de pecado en el cual está viviendo. Pero también podemos llamarnos cristianos los que estamos aquí. Y puede ser que alguno también no solamente esté rodeado de pecado, sino que algún cristiano que me está oyendo esta tarde quizás esté viviendo el pecado. Amén, hermanos. Quizás alguien esté siendo tentado. Quizás alguien esta tarde diga: yo me siento lejos de Dios, aunque soy cristiano y estoy en este lugar, uso mantelina, uso camisa manga larga, pero me siento lejos de Dios. Dios le dice esta tarde: escapa. Escapa de ese ambiente de pecado en el cual está viviendo. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, ese alcanza misericordia. ¿Habrá algún cristiano en pecado aquí hoy? Levante la mano. Dios nos dice esta tarde: escapa. Escapa de ese ambiente de pecado. Para Lot, escapar por su vida era escapar de ese ambiente de pecado en el cual vivía. Mi amigo, mi amiga, usted que está en pecado, en desobediencia delante del Señor, hermano, hermana, usted que se siente lejos de Dios, se ha descuidado espiritualmente, quizás esté en adulterio, quizás también esté en fornicación, quizás esté robándole a Dios, quizás esté haciendo cosas desagradables delante de Dios. Dios le dice esta tarde: escapa. Escapa. Escapar del ambiente de pecado debe ser una actitud de supervivencia que todo ser humano debemos hacer para ser salvos. Y hoy nos dice Dios esta tarde: escapa por tu vida. Número 2. Para Lot, escapar por su vida también significaba que debía escapar de los juicios divinos. Les pregunto, iglesia, ¿qué iba a hacer Dios con las ciudades de Sodoma y Gomorra? Ustedes que ya leyeron la Biblia, ¿qué iba a hacer Dios con estas ciudades? El pecado era tan grande que Dios, oiga esto, envió a los ángeles para que destruyeran aquellas ciudades. El pecado era en extremo, era tan grande, y pareciera que Lot y su familia, había un momento en que ellos no hallaban qué hacer. Los ángeles tienen que agarrarlo de la mano y caminar con ellos y animarlos y decirles: escapen, porque Dios nos ha enviado para destruir esta ciudad. Los juicios iban a caer sobre aquellas ciudades. Y la misericordia de Dios era tan grande para Lot que, aunque su nombre significa rostro encubierto, él tenía la posibilidad, por la gracia y la misericordia de Dios, de escapar de los juicios que iban a caer sobre aquella ciudad. Ahora vea esto, por favor, esta tarde.
fuego y azufre iban a caer sobre aquellas ciudades. Y Lot debía escapar de esos juicios. Debía escapar por la misericordia de Dios que se estaba manifestando ese día en la vida de aquel hombre y su familia. Esta misma misericordia ha venido esta tarde a este lugar donde hay amigos y amigas, donde hay personas, aleluya, que es cierto que viven en pecado, pero que están oyendo esta tarde esta palabra y que Dios les dice: escapa por tu vida, porque lo que viene para la tierra no es algo sencillo. Lo que viene para este planeta es algo difícil, es algo duro. Los juicios de Dios van a caer sobre este planeta. Y Dios le está hablando esta tarde a cada persona en este lugar y le está diciendo: